Hola, a continuación tenemos una tarjeta. No sé qué marca sea. Esto tiene apariencia de ser una tarjeta de marca Frigidaire o General Electric. ¿Por qué? Porque bueno, solamente esas marcas he visto que hacen formatos de esta forma con enlaces a base de alambre. Esto venía así como un sándwich y lo he abierto de esta manera para que tengamos mejor acceso a ella. Aquí podemos ver una marca que dice L3 Washer 2K2. Y pues bueno, esta tarjeta viene con un reporte de que no enciende. Bueno, al igual que cualquier tarjeta electrónica que yo les he manifestado en reiteradas veces, en repetidas veces, lo que vamos nosotros a localizar en estas placas electrónicas es primeramente la fuente de alimentación. La fuente de alimentación nosotros la vamos a ubicar en esta zona. Esta zona es la fuente de alimentación. Esta es una tarjeta de fuente conmutada y pues bueno, nosotros encontramos aquí en ella una protección fusible, una protección aquí que tenemos. Bueno, en esta protección nosotros debemos localizar en sus dos terminales la alimentación CA. ¿Qué otra punta debemos nosotros considerar donde tendrá alimentación? Pues bueno, generalmente tienen un capacitor de entrada. Vemos este capacitor y en esas dos terminales debe de ser su alimentación. Entonces ya tenemos dos elementos que están en paralelo y los cuales deben de ser alimentados con CA. Después tenemos esta bobina que forma parte del filtro y posterior a ello tenemos el puente rectificador, los clásicos 4 diodos, después el filtrado con este capacitor gordo y pasa al oscilador para después al transformador y así las diferentes etapas. Pero bueno, esa tarjeta viene con reporte de que no enciende. ¿Qué es lo que vamos a descartar? Primeramente protección. Vamos a revisar el varistor, vamos a revisar el fusible. Bueno, vamos a ahorrar tiempo, estos elementos están correctos. Ahora para encontrar las puntas de alimentación ya hemos rastreado y las puntas de alimentación están ubicadas tanto en este pin como en este otro. En estos pines nosotros vamos a colocar nuestra fuente de alimentación, en este caso 120 voltios. Vamos a colocar aquí una terminal y la otra la vamos a colocar de este lado. De esta manera nosotros ya tendremos alimentada nuestra placa electrónica con 120 voltios. Bien, vamos a alimentar esta placa electrónica recuerden, con una protección serie de 60 watts. Alimentamos la placa electrónica y pues bueno, aquí tenemos una interfaz con bastantes LEDs y bastantes botones. Alguno de ellos debe de ser el de encendido. Por lo tanto, debiera encender con alguno de ellos. Son bastantes de selección y los de encendido yo presiento que deben de ser estos. Pero no vamos a suponer cuáles sean los botones de encendido y cuáles no. Simplemente nosotros aquí, ¿qué es lo que debemos de tener? Como ya lo he repetido muchas veces, debemos de tener cuando menos 5 voltios o los 12 voltios de voltaje de control. En este caso, este fabricante nos ha hecho el gran favor de marcar su tarjeta electrónica. Nos dice aquí, en esta placa electrónica, que aquí está las terminales que nosotros vamos a ocupar como GND y aquí está otra GND. Y debemos de buscar alguna que diga BCC. Aquí está, miren, BCC. Es decir, en ese jumper y en los de GND debemos de encontrar voltaje. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, con nuestro multímetro vamos a registrar allí en esas terminales si es que tenemos o contamos con voltaje. Voltaje en DC, obviamente. Entonces vamos a colocarlos en GND y en BCC. Con esto vamos a medir nosotros voltaje de corriente continua. Y pues bueno, nosotros ya hemos hecho esa revisión y tenemos
nada de voltaje. Bueno, aquí ya podemos hablar de que tal vez la fuente no esté obviamente entregando tensión. Para ello nosotros vamos a ahorrarnos muchos pasos y vámonos directamente sobre la parte de oscilación. En la parte de oscilación nosotros tenemos un circuito, valga la redundancia, oscilador con la matrícula, a ver si lo enfocamos bien, con la matrícula TNY266P. Bien, ese componente nosotros podemos ver que tiene de este lado 4 terminales, de la 1 a la 4 marcadas, y de este lado de la 5 a la 8. La 6 no participa, la 6 no existe para este componente. Nosotros hemos visto ya el datasheet o la hoja técnica de este componente y podemos ver que en la terminal número 5 tenemos nosotros el drain, y en la terminal 7 y 8 tenemos el source. Nosotros vamos a verificar que entre 5 y 8 no tengamos algún corto. Resulta ser que la terminal 2 y 3 también es source. Esto quiere decir que entre la pata 7, 8, 2 y 3 hay continuidad. La pata 4 en el datasheet nos dice que la terminal 4 es el enable o la terminal under voltage. Es decir que ese pin tiene dos funciones. El pin 1, este de aquí, el pin 1 es el BP o el bypass. En esa terminal, vaya, ahí está el sistema, bueno, la parte de control que podemos encontrar nosotros, un capacitor para su control de voltaje interno, al promedio de 5.8 voltios. Y en la terminal 4, que es el enable y el under voltage, debemos de tener la tensión presente del voltaje de la fuente. ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos a ver primeramente que no tengamos corto y que en las terminales 7 u 8 más la 5 tengamos una tensión de voltaje de pico, que es de 170 voltios. Vamos a conectar nuevamente nuestra placa electrónica y vamos a ver allí en esa terminal, en la 7 y en la 8, en la 8 y en la 5, que tengamos el voltaje de 170 voltios, que es el voltaje pico. Y verdaderamente tenemos 177 voltios. Lo que quiere decir que muy probablemente el oscilador no esté trabajando. ¿De acuerdo? Pues bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a revisar la terminal para saber si tenemos tensión eléctrica. Vamos a ver en la punta 4 y tenemos 0.2 volts. Ahora vamos a ver la terminal 1. La terminal 1, que es el bypass, no tenemos voltaje. Ese voltaje nos hace falta. Bien, aquí pueden ser dos cosas: que algún componente asociado a ese componente oscilador esté averiado, o bien el mismo oscilador esté averiado. ¿Cuál es la prueba más fácil? Cambiar el oscilador. Pero nosotros vamos a revisar alrededor de él si existe algún componente averiado. En tal caso lo repararemos y eventualmente, al no encontrar algún daño, reemplazaremos ese oscilador. Continuamos.
Bien, entonces, como vimos, en el pin 1, que es el BP, el bypass, no tenemos tensión. Entonces, en ese pin 1 nosotros vamos a encontrar un capacitor de 0.1 microfaradios, el cual es este de aquí, el C11, y es correcto. Bueno, ese capacitor va a source, va acoplado a source. Sin embargo, revisamos este capacitor y la resistencia de acoplamiento, la de aquí, R40, y están correctas. Desoldamos el componente y lo revisamos por fuera y encontramos que tiene continuidad entre el pin 1 y source, es decir, el pin 1 que es el bypass, y debemos de tener ahí voltaje. Si se dieron cuenta, no teníamos nada, entonces lo decidimos retirar, lo desmontamos, resoldamos aquí y este pin lo dejamos así, libre. Entonces nosotros al medir entre source y este pin tenemos 30 ohm en las dos direcciones, es decir, con las puntas invertidas, es decir, con la punta roja en source y negra en el pin 1, y a la inversa tenemos 30 ohm, lo que quiere decir que verdaderamente ese oscilador se encuentra averiado en su interior. Si nosotros vemos en el datasheet ese componente, podemos observar que lo que está en corto es este diodo de 6,3, que es el que se acopla entre bypass o pin 1 y va directamente a source. ¿De acuerdo? Entonces este diodo interno está en corto, 6.3. No hay forma de recuperarlo, no hay forma de hacer otra cosa más que reemplazar el circuito. Ese es el que está averiado. ¿De acuerdo? Pues bueno, nosotros no tenemos ese oscilador, el TNY 266P. Tenemos alguno parecido, pero sería cuestión de adaptarlo. Vamos a procurar encontrar ese componente, de lo contrario sería adaptado, una adaptación. ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos a hacer ese movimiento a continuación. Muy bien, ¿qué es lo que hicimos nosotros? No tenemos el oscilador original, el de la matrícula, así que hemos decidido colocar otro oscilador. La matrícula de este es el Top 277P. La configuración de los pines es distinta, por lo tanto tuvimos que colocarlo al revés y solamente hacer dos puentes. Vaya, vimos todas las posibilidades incluso de colocarlo por debajo, pero todo obligaba a hacer dos puentes, o bien mandar los pines a otra posición. Esto lo hicimos con el fin de comprobar, y hemos checado que esos dos osciladores internamente tienen la misma característica y rangos de operación. Por lo tanto, solamente la única diferencia que tienen es el encapsulado. ¿De acuerdo? Bueno, la designación de los pines, el famoso pinout. ¿De acuerdo? Entonces vamos a probar esta placa electrónica. Ya tenemos alimentada aquí. Ya solo resta conectar a la red eléctrica y vamos a probar si verdaderamente la fuente de voltaje funciona. ¿De acuerdo? Pues bueno, aquí tenemos el interfaz. Vamos a accionar. Perdón, se desconectó. Ahí está. Entonces no hay ningún problema. La adaptación ha resultado satisfactoria. Podemos nosotros incluso, este es para apagar por lo que veo, este es para encender, y tenemos más selecciones de este lado incluso. Se escuchan los relevadores. Todo funciona. ¿De acuerdo? Estos no están operando, pero debe de ser conectada en el tablero principal del equipo para corroborar que realmente esto funcione. Así no podemos determinar absolutamente nada, pero bueno, aquí nosotros vemos que cuando menos esta parte sí la está respetando.
Vamos a mandarla con nuestro cliente y ojalá nos mande un video final de donde esté colocada esta placa electrónica ya en el equipo. De momento ahí está la adaptación. Bien, vamos a desconectar esto. Apagamos desde aquí. Desconectamos este equipo y nosotros podemos ver que, bueno, le hicimos un pequeño plan, un pequeño bosquejo de cómo es que está conectada esta placa. Nosotros vemos en ella y tenemos que este es el oscilador y bueno, los pines marcados en negro son los source, por lo tanto nosotros agarramos solamente dos. La parte drain, ese es un solo pin, ese no hay ningún problema. Y la parte del bypass y el enable los cogimos de la misma forma en la que viene configurado de manera original. Pongo este bosquejo, este esquema básico para que ustedes corroboren en sus equipos si es que maneja este mismo sistema, esta misma fuente tan simple, tan sencilla. Es fácil de comprobar, vaya, nada más fue cuestión de corroborar que tuviéramos los valores indicados tanto para el capacitor como para esta resistencia y que los diodos, el 20, funcionara tanto como el ZD5, que es el lazo de realimentación para el pin enable. ¿De acuerdo? Pues bueno, hasta acá este video, espero les haya servido, espero les funcione, espero que les haya sido de su agrado. ¿De acuerdo? Pues bueno, yo me despido. Chao.